Él no es su hijo, dice enfermera 30 años después. Prueba de ADN prueba lo inimaginable. Roberto sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies cuando la mujer de cabellos entrecanos entró a la sala de espera del hospital. Ella temblaba. Las manos arrugadas sostenían un sobre amarillento, manchado por el tiempo. La voz salió débil, casi un susurro quebrado por la culpa. Señor Roberto, necesito hablar con usted sobre aquella noche de 1993, sobre su hijo. Su corazón se aceleró. 30 años. 30 años de una verdad enterrada, que estaba a punto de estallar como una bomba en el centro de la vida que construyó. Lo que aquella enfermera retirada tenía que decir, lo cambiaría todo. Absolutamente todo. Si te gustan las historias reales que tocan tus emociones, suscríbete aquí al canal para recibir siempre contenidos especiales como este. Ahora ven conmigo a descubrir esta historia que te dejará sin palabras. Roberto Almazán tenía 58 años y cargaba en los hombros el peso de una vida entera, dedicada a la familia. Todas las mañanas despertaba a las 5:30, preparaba café negro sin azúcar y miraba por la ventana de la pequeña casa en la colonia Jardines de San Ángel, en la Ciudad de México. La pintura de las paredes se descascaraba, la puerta oxidada rechinaba al abrir, pero aquella casa era su refugio. Allí crió a Pedro, su único hijo, con todo el amor que un padre podría dar. El rostro de Roberto tenía marcas profundas, surcos que el tiempo y el trabajo pesado cavaron en su piel morena. Los cabellos ya estaban completamente blancos, pero los ojos cafés aún brillaban cuando hablaba de su hijo. Era mecánico de profesión, dueño de un pequeño taller que apenas pagaba las cuentas. Las manos siempre sucias de grasa, las uñas eternamente negras, las rodillas doloridas de tanto agacharse para reparar coches viejos, pero nunca se quejaba, nunca. Pedro tenía 30 años ahora, alto, delgado, piel clara, ojos verdes que brillaban diferente a los de Roberto. Siempre fue diferente. Mientras Roberto era callado y reservado, Pedro era expansivo, hablador, soñador. Trabajaba como profesor de inglés en una escuela particular en el centro de la ciudad, algo que Roberto nunca imaginó ser posible cuando miraba al niño pequeño jugando en el patio de tierra batida. La esposa de Roberto, Mariana, había partido hacía 12 años, cáncer de mama. Él aún sentía el olor del perfume barato que usaba. Aún escuchaba su risa retumbar en los cuartos vacíos. Mariana era todo para él. Pequeña, delgada, con aquellos ojos oscuros llenos de secretos que nunca logró descifrar completamente. Ella hablaba poco sobre el pasado, sobre su familia, sobre aquella noche en el hospital cuando Pedro nació. Todas las mañanas, Roberto abría el taller a las 6 horas. El olor a diésel mezclado con café recalentado llenaba el aire. José Carlos, su único empleado, un hombre de 40 y pocos años con panza saliente y sonrisa fácil, ya estaba allí, organizando las herramientas. «Buenos días, don Roberto. Otro día. Otra batalla, ¿eh?» Roberto solo asintió con la cabeza. Tomó el overol azul manchado de grasa y comenzó a trabajar. Las manos se movían en automático, desmontando piezas, verificando motores, pero la mente estaba en otro lugar. Desde que Pedro comenzó a hablar sobre hacerse la prueba de ADN para descubrir predisposiciones genéticas a enfermedades, algo molestaba a Roberto. Un frío en la espalda, una sensación mala que no podía nombrar. Pedro aparecía en el taller todos los sábados para almorzar con su padre. Llevaba loncheras listas porque sabía que Roberto olvidaba comer cuando estaba trabajando. Se sentaban en las bancas de madera viejas al lado del taller, bajo la sombra de un árbol de mango que ya estaba allí antes de que Roberto comprara el terreno. «Papá, agendé la prueba genética para la próxima semana. ¿No quieres hacerla también? Es gratis por el seguro de la escuela». Roberto masticaba despacio, el nudo en la garganta apretándose. «¿Para qué, hijo? Estoy bien, gracias a Dios». «Ay, papá, es importante. Prevenir es mejor que lamentar. Además, es interesante conocer la propia genética, los orígenes, esas cosas». Los orígenes. La palabra resonó en la mente de Roberto como una campana fúnebre. En aquella noche de 1993, cuando Mariana entró en trabajo de parto, todo fue tan confuso. Eran jóvenes, asustados, sin dinero. El hospital público estaba lleno, mujeres gritando,
bebés llorando, enfermeras corriendo de un lado a otro. Roberto estuvo en la sala de espera por 8 horas, caminando de un lado a otro, mordiéndose las uñas hasta sangrar. Cuando finalmente una enfermera apareció con un bebé en brazos, envuelto en una cobija azul descolorida, ella dijo solamente: «Es un niño. La madre y el bebé están bien». Roberto tomó a aquel pequeño ser en brazos y sintió que el mundo se detenía. Los ojitos cerrados, la piel rosada, los deditos minúsculos. Su hijo, su Pedro. Pero Mariana estaba extraña después del parto. Callada de más. Miraba al bebé con una expresión que Roberto no podía descifrar. ¿Miedo? ¿Culpa? Lloraba mucho, abrazaba a Pedro con desesperación, susurraba cosas que él no entendía. «Perdóname, perdóname», repetía. «Amor, ¿perdonar qué? Fuiste una guerrera. Trajiste a nuestro hijo al mundo». Ella solo movía la cabeza, lágrimas corriendo por su rostro pálido. «No entiendes, Roberto. Nunca vas a entender». Él atribuyó todo a la depresión posparto, a las hormonas, al cansancio. Con el tiempo, Mariana volvió a la normalidad, o al menos fingió volver, pero Roberto notaba que cargaba un peso, un secreto que la consumía por dentro como un cáncer invisible. Tal vez fue eso lo que, años después, se manifestó en su cuerpo. El peso de los secretos. Los años pasaron. Pedro creció fuerte y saludable. Era un niño curioso. Adoraba los libros, pasaba horas dibujando. No se parecía a Roberto en casi nada. La gente comentaba, siempre comentaba: «Dios, su hijo no se parece nada a usted, Roberto? Este niño debe haber salido a los abuelos, ¿verdad? Mira, güerito de ojos verdes, qué bonito». Roberto sonreía, fingía que no le molestaba, pero le molestaba. Las noches sin dormir, mirando al techo, contando las grietas en la pintura descascarada, preguntándose, cuestionando, pero nunca tuvo el valor de preguntar, nunca. Mariana enfermó cuando Pedro tenía 18 años. El cáncer fue rápido, agresivo, sin piedad. En los últimos días, delirando con la morfina, llamaba a Roberto. Sostenía su mano con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil. «Roberto, necesito contarte sobre Pedro». Su corazón se heló. «No, amor, descansa. Necesitas descansar. No, necesitas saberlo, necesitas...» Pero la respiración falló. Los monitores sonaron. Las enfermeras invadieron el cuarto. Y Mariana partió llevándose el secreto. Roberto nunca más tocó el tema. Enterró la duda junto con su esposa. Se enfocó en ser el mejor padre posible para Pedro. Pagó la carrera de inglés del muchacho con el sudor de su frente, trabajando 16 horas al día, los sábados, domingos, días festivos. No importaba. Pedro era todo lo que tenía. Ahora, 15 años después de la muerte de Mariana, aquella enfermera aparecía. Elena Fuentes, decía la credencial vieja colgando de su bolsa. Roberto la encontró por casualidad en el pasillo del hospital, donde hacía seguimiento de rutina de su presión alta. Ella lo reconoció inmediatamente. «¿Señor Roberto? ¿Roberto Almazán?» Él se detuvo, se volteó. La mujer tendría unos 70 años, cabellos completamente blancos recogidos en un moño bajo, lentes de aumento gruesos, manos temblando levemente. «Parkinson, tal vez». «Sí, soy yo». «¿Usted es?» «Yo era enfermera en el Hospital General en 1993. Yo estaba allí cuando su hijo nació». La sangre de Roberto se heló en sus venas. El pasillo pareció estrecharse, las luces fluorescentes parpadearon. «¿Cómo dijo?» «Necesito hablar con usted. En privado. Por favor. Es sobre aquella noche. Es importante, muy importante». Se sentaron en una sala de espera vacía. Elena sacó el sobre amarillento de su bolsa. Sus manos temblaban tanto que el papel casi se cae. Roberto sintió el sudor frío correr por su espalda. «Señor Roberto, he cargado esto conmigo por 30 años. 30 años. Ya no pude más. Cuando recibí el diagnóstico de cáncer de páncreas, etapa 4, 6 meses de vida como máximo, decidí que necesito arreglar cuentas con Dios y con las personas a las que perjudiqué». «¿De qué está hablando?» La voz de Roberto salió ronca, casi inaudible. Elena respiró hondo, las lágrimas ya corriendo por su rostro arrugado.
En aquella noche, el día 15 de marzo de 1993, dos mujeres dieron a luz casi al mismo tiempo. Su esposa, Mariana, y otra mujer, Beatriz Santana. Los dos bebés nacieron con minutos de diferencia. Dos niños. El corazón de Roberto latía tan fuerte que podía escuchar la sangre pulsando en sus oídos. Y hubo un cambio. Los bebés fueron cambiados. El mundo se detuvo. Simplemente dejó de girar. Roberto sintió que la sala daba vueltas, las náuseas subir por su garganta. ¿Qué está diciendo? Yo tenía un affair con el esposo de Beatriz, Pablo Santana. Él era médico residente en el hospital. Nosotros planeamos todo. El bebé de Beatriz nació con complicaciones serias, problemas cardíacos. Ellos eran ricos. Tenían condiciones de pagar los mejores tratamientos. El bebé de Mariana nació perfecto, saludable. Entonces nosotros los cambiamos. Roberto no podía respirar. Las palabras no tenían sentido. No podían tener sentido. ¿Está diciendo que Pedro no es mi hijo? Estoy diciendo que el bebé que usted llevó a casa no era el hijo de Mariana, era el hijo de Beatriz, y el hijo de Mariana, su hijo biológico, fue criado por los Santana. Pero antes de continuar y descubrir el desenlace de esta historia emocionante, deja tu like aquí en el video, suscríbete al canal si aún no estás suscrito y activa la campanita para no perderte ninguna historia nueva. ¿Crees que debería existir un castigo más severo para casos de cambio de bebés en hospitales? Cuéntame también desde qué ciudad estás viendo este video, que voy a marcar tu comentario con un corazón especial. Ahora sí, volvamos a nuestra historia. Roberto pasó 3 días encerrado en casa. No abrió el taller. No contestó el teléfono. Pedro tocó a la puerta, preocupado, pero él gritó que estaba enfermo, que necesitaba estar solo. Cada minuto las palabras de Elena resonaban en su mente como un disco rayado. Él no es su hijo. Él no es su hijo. Él no es su hijo. Miró las fotos en la pared. Pedro bebé en el regazo de Mariana. Pedro niño aprendiendo a caminar. Pedro adolescente graduándose de la preparatoria. Pedro adulto recibiendo el diploma de la universidad. 30 años de recuerdos. 30 años de amor. ¿Y todo era una mentira? No, no podía ser verdad. Elena era una vieja loca, delirando en sus últimos meses de vida. Tenía que ser eso. Pero ¿y si no lo era? ¿Y si era verdad? Roberto tomó el sobre que Elena le había dejado. Dentro, documentos antiguos, registros hospitalarios, una confesión escrita a mano, detallando todo. Como ella y Pablo Santana, cambiaron las pulseras de identificación de los bebés. Cómo entregaron al bebé saludable a Beatriz y al bebé enfermo a Mariana. Cómo Pablo le pagó a Elena para mantener silencio. 10,000 pesos, una fortuna en esa época. Había también una dirección, la familia Santana, o mejor, lo que quedaba de ella. Pablo había muerto de un infarto hacía 5 años. Beatriz vivía sola en un departamento en Polanco, Colonia Nice de la Ciudad de México. Y el hijo de ellos, el hijo que debería ser de Roberto, se llamaba Lucas Santana. También tenía 30 años. La mente de Roberto colapsó. Necesitaba saber, necesitaba la verdad. Pero, ¿y si la verdad destruía todo? ¿Y si Pedro descubría? ¿Cómo mirar a los ojos de su hijo y decirle, no eres mi hijo biológico, crié al hijo de otra persona por 30 años? ¿Y el otro muchacho, Lucas, era el verdadero hijo de Mariana? El hijo que debería haber crecido en aquella casa humilde, comiendo frijoles con arroz, estudiando en escuela pública. En cambio, creció rico, consentido, con todos los privilegios que el dinero puede comprar. Roberto comenzó a investigar, discretamente, sin contarle a nadie. Descubrió que Lucas Santana era empresario, dueño de una startup de tecnología exitosa, tenía un departamento en Santa Fe, coche importado, viajaba por el mundo. Las fotos en las redes sociales mostraban a un hombre alto, moreno, con los mismos ojos cafés de Roberto, la misma forma de rostro, la misma mandíbula cuadrada. El corazón de Roberto se partió en 1000 pedazos. Allí estaba él, su hijo de sangre, el hijo que Mariana concibió, que debería haber cargado en brazos en aquella noche de 1993. Un completo extraño, un hombre que ni siquiera sabía de su existencia. ¿Y Pedro? ¿Qué hacer con Pedro?
cómo enfrentar la realidad de que el niño que crió, que amó, a quien lo dio todo, no tenía una sola gota de su sangre. Las semanas pasaron. Roberto fue marchitándose, perdiendo peso, poniéndose gris. José Carlos preguntaba qué pasaba, pero él solo movía la cabeza. Pedro insistió para que su padre se hiciera exámenes, preocupado. «Papá, ¿no estás bien? Por favor, ve al médico». «Estoy bien, hijo, es solo cansancio». Pero no estaba bien. Se estaba despedazando por dentro. Elena llamó una vez más, la voz débil, casi inaudible. «Señor Roberto, sé que lancé una bomba en su vida, pero usted necesita hacer lo que crea correcto. Yo me voy. Los médicos me dieron 2 semanas, como máximo. Lo siento por todo». Roberto colgó el teléfono. Se sentó al borde de la cama, la cabeza entre las manos. Lloró. Lloró como no lloraba desde el funeral de Mariana. Solucones que sacudían todo su cuerpo, lágrimas que no paraban de caer. Fue cuando decidió. Necesitaba la verdad científica. No podía vivir con la duda. Recogió material genético de Pedro sin que él lo supiera. Un cabello de su cepillo. Un cepillo de dientes viejo. Recogió su propio material. Lo envió a un laboratorio particular, pagando con los ahorros que guardaba para emergencias. 3 semanas después, el resultado llegó por correo. Sobre blanco, sellado. Roberto miró aquello por horas, sentado a la mesa de la cocina. Las moscas zumbaban alrededor de la fruta podrida en el canasto. El reloj de pared marcaba las horas con tic-tacs interminables. Abrió el sobre con manos temblorosas. Leyó, volvió a leer, y leyó una vez más. Probabilidad de paternidad, 0%, excluido como padre biológico. Roberto vomitó. Corrió al baño y vomitó hasta no tener nada en el estómago. Después se deslizó por el piso frío de cerámica y se quedó allí, abrazado al inodoro, temblando. 30 años. 30 años de amor, de dedicación, de sacrificio, y todo basado en una mentira. Él no era padre, nunca fue padre. Era solo el hombre que crió al hijo de otra persona. ¿Y Mariana? ¿Ella sabía? Claro que sabía. Las lágrimas después del parto, las peticiones de perdón, la confesión en el lecho de muerte que él interrumpió. Ella siempre supo, y murió sin contar la verdad. Roberto sintió rabia, una rabia profunda, visceral, que quemaba como ácido. Rabia de Mariana por mentir, rabia de Elena por cambiar a los bebés, rabia de Pablo Santana por orquestar todo, rabia de Beatriz por aceptar a un hijo que no era suyo, y rabia de sí mismo por haber sido tan ciego, tan ingenuo. Pero la rabia fue reemplazada por un dolor aún mayor, porque en el fondo, muy en el fondo, Roberto sabía que nada de eso importaba. Pedro era su hijo, hijo del corazón, de la crianza, del amor. La sangre no definía paternidad. La presencia sí. Los sacrificios sí. Las noches en vela cuando Pedro estaba enfermo. Los abrazos cuando lloraba. Las conversaciones sobre la vida. Los almuerzos de sábado. Todo eso era real. Todo eso contaba. Pero aún había Lucas, el hijo biológico. El hijo que Mariana concibió. ¿Él tenía derecho a saber? ¿Tenía derecho a conocer la verdad sobre sus orígenes? Roberto decidió que sí. Pasó 2 semanas más juntando valor. Finalmente, envió un mensaje a Lucas a través de las redes sociales. «Mi nombre es Roberto Almazán. Necesito hablar con usted sobre algo muy importante relacionado con su nacimiento. Por favor, deme una oportunidad de explicar». Lucas respondió 3 días después. «¿Sobre mi nacimiento? ¿De qué habla? ¿Quién es usted?». Roberto envió una foto suya de 1993, al lado de Mariana embarazada. Envió copias de los documentos que Elena le había dado. Envió el resultado de la prueba de ADN, excluyendo a Pedro como su hijo biológico. La respuesta tardó 1 semana. Cuando llegó, era corta y seca. «Encuéntreme en el Café La Habana, calle Filadelfia, próximo sábado, 14h». El día llegó. Roberto vistió la mejor ropa que tenía, un pantalón de vestir gastado y una camisa blanca medio amarillenta por el tiempo. Las manos le sudaban. El corazón se aceleraba. Llegó con 15 minutos de anticipación. Se sentó en una mesa en la esquina. Pidió un café que se enfrió sin que él tomara un sorbo. Lucas llegó exactamente a la hora. Alto, elegante,
traje azul marino impecable, zapatos de piel brillando. Miró alrededor hasta localizar a Roberto. Caminó hasta la mesa con pasos firmes, seguros. Roberto se levantó, extendió la mano. «Lucas, yo soy Roberto». Lucas le dio la mano. El toque frío, distante. Se sentó sin quitarse los lentes oscuros. «Explique. Y sea rápido porque tengo reunión en 1 hora». Roberto respiró hondo y contó todo. El cambio en el hospital, Elena, la confesión, la prueba de ADN. Cada palabra pesaba toneladas. Lucas escuchó en silencio, el rostro indescifrable detrás de los lentes oscuros. Cuando Roberto terminó, el silencio se extendió por minutos eternos. Finalmente, Lucas se quitó los lentes. Los ojos cafés eran idénticos a los de Roberto, espantosamente idénticos. ¿Está diciendo que yo soy su hijo? ¿Que mi madre no es mi madre? Biológicamente sí. Mi esposa y yo, Mariana, somos sus padres biológicos. Pero la familia que lo crió, que lo amó, no. Lucas levantó la mano, interrumpiendo. No me venga a hablar de amor. Usted aparece de la nada, 30 años después, con esta historia absurda y ¿qué quiere? Reconocimiento, dinero, una parte de mi vida. Yo no quiero nada. Solo pensé que usted tenía derecho a saber la verdad. ¡La verdad! Lucas soltó una risa amarga. La verdad es que yo crecí con Pablo y Beatriz. Ellos son mis padres. Esa mujer Mariana a quien ni conocí no significa nada para mí. ¿Y usted? Un mecánico de medio pelo tampoco. Las palabras cortaron como cuchillos. Roberto sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero no dejó que cayeran. Entiendo que esté enojado. Es un choque. Pero no hay pero. Yo no quiero nada con usted. No quiero conocer su vida, sus problemas, nada. Para mí usted no existe. Lucas se levantó. Se puso los lentes de nuevo. Y si intenta buscarme otra vez, lo demando por perturbación. ¿Está claro? Roberto solo asintió con la cabeza. Lucas le dio la espalda y salió del café sin mirar atrás. Roberto se quedó allí sentado mirando el café frío. Sintió que el pecho se le apretaba, la garganta se le cerraba. 30 años esperando por un hijo que no quería ni conocerlo. Esa era la justicia divina. Ese era el premio por una vida entera de honestidad y trabajo. Volvió a casa destrozado. Entró, cerró la puerta con llave, corrió las cortinas. Se quedó en la oscuridad por horas. Fue cuando escuchó la llave girando en la cerradura. Pedro tenía copia. Entró, encendió la luz y se congeló al ver a su padre sentado en el sofá, mirando a la nada. «Papá, ¿qué pasó?» José Carlos me llamó preocupado diciendo que no apareció en el taller de nuevo. ¿Está enfermo? Roberto miró a Pedro. Aquel niño que crió, a quien enseñó a caminar, a leer, a ser un hombre de bien. Aquel niño que no tenía una sola gota de su sangre. Pedro, siéntate aquí. Necesito contarte algo. Y Roberto contó todo. La enfermera, el cambio, la prueba de ADN. Lucas. Cada palabra era una agonía, pero ya no podía cargar solo con aquel peso. Pedro escuchó en silencio. Su rostro pasó por varias expresiones. Choque, enojo, confusión, dolor. Cuando Roberto terminó, las lágrimas corrían por el rostro del joven. «¿Entonces yo no soy su hijo? ¿La mamá no era mi mamá de verdad?» «Biológicamente no, pero en todo lo que importa sí. Eres mi hijo, Pedro. Siempre lo has sido y siempre lo serás». «¿Y ese Lucas? ¿Él es su hijo de sangre?» «Sí, pero no quiere nada conmigo, me rechazó». Pedro se quedó en silencio por largos minutos. Después se levantó, caminó hasta la ventana, miró a la calle. Roberto podía ver sus hombros temblando, conteniendo sollozos. «Necesito tiempo para procesar esto, papá. Necesito estar solo». «Lo entiendo, hijo». Pedro salió sin despedirse, y no volvió por 3 semanas. Fueron las 3 semanas más largas de la vida de Roberto. No sabía si Pedro regresaría. No sabía si había perdido al único hijo que realmente importaba. Siguió trabajando en el taller, pero era un zombi. Mecánico en automático. Pensamientos siempre en Pedro. Fue José Carlos quien trajo noticias. «Don Roberto, vi a Pedro ayer. Estaba en el centro comercial hablando con un tipo. Parecía serio». «¿Qué tipo?» «No sé. Nunca lo había visto antes. Pero se parecían mucho. Misma estatura, mismo modo de caminar».
El corazón de Roberto se aceleró. ¿Lucas? ¿Pedro estaba con Lucas? 3 días después, Pedro apareció en el taller. No estaba solo. Lucas estaba con él. Roberto soltó la herramienta que sostenía. Las piernas se le aflojaron. Los dos jóvenes caminaron hacia él. Pedro habló primero. «Papá, busqué a Lucas. Hablamos bastante y descubrimos algo que necesitas saber». Lucas continuó, la voz menos hostil que en el café. «Yo hice mi propia prueba de ADN, con mi madre, Beatriz, y el resultado fue inesperado». Roberto apenas podía respirar. «¿Qué descubrieron?». Pedro sostuvo la mano de Lucas, un gesto que sorprendió a Roberto. «Papá, nosotros dos hicimos prueba de ADN entre nosotros y descubrimos que somos hermanos, hermanos de sangre». «¿Cómo así? Eso es imposible». Lucas respiró hondo. «Mi madre Beatriz confesó todo cuando la confronté con los documentos que usted me mostró. Ella tuvo una aventura con alguien antes de conocer a Pablo. Quedó embarazada. El padre biológico era el mismo padre de Mariana». El mundo de Roberto se volteó de cabeza. ¿El mismo padre? Sí, Mariana y Beatriz eran medias hermanas. Ellas no lo sabían, pero tenían el mismo padre, un hombre que abandonó a las dos familias. Entonces, cuando Mariana quedó embarazada de usted y Beatriz quedó embarazada de su aventura, los bebés eran primos hermanos, genéticamente muy parecidos. Pedro completó. La prueba de ADN entre Lucas y yo mostró que somos primos, y la prueba entre Lucas y Beatriz confirmó que ella no es su madre biológica. Roberto necesitó sentarse. La cabeza le daba vueltas. Pero entonces, ¿quién es la madre biológica de Lucas? «Era Mariana», dijo Lucas, la voz quebrada. «Mariana era mi madre biológica, y Beatriz era la madre de Pedro. Pero como éramos primos por parte de los abuelos, los genes eran similares. Por eso nadie sospechó por tanto tiempo. Las piezas finalmente encajaron. El cambio en el hospital, las dos mujeres que eran medias hermanas sin saberlo, los bebés que eran primos, la confusión genética que enmascaró la verdad por 30 años. «Pero esperen», dijo Roberto, la mente intentando procesar todo. «Si Lucas es hijo de Mariana conmigo, y Pedro es hijo de Beatriz, ¿con quién?». Lucas miró hacia abajo. «Con Pablo Santana. El médico que orquestó el cambio era, en realidad, padre biológico de Pedro. Él sabía que el bebé era suyo, por eso quiso asegurar que se quedara con la familia que tenía dinero. Pero después del cambio, él se quedó con el bebé enfermo, hijo suyo con Beatriz, creyendo que era hijo suyo con Mariana. La complejidad era casi absurda. Pablo Santana había cambiado a los bebés, pero terminó criando a su propio hijo biológico, creyendo que estaba criando a un extraño, y Roberto crió al hijo de Pablo con Beatriz, creyendo que era su hijo con Mariana. Mientras Lucas, el verdadero hijo de Roberto y Mariana, creció con Beatriz creyendo ser hijo de Pablo. «Esto es una locura», murmuró Roberto. «Sí», concordó Pedro. «Pero al final, papá, esto cambia algo. Usted me crió. Usted es mi padre en todo lo que importa». Lucas añadió, «Y yo crecí sin un padre de verdad. Pablo murió cuando yo tenía 25. Beatriz me confirmó que él era frío, distante, siempre enfocado en el trabajo. Nunca fue padre de verdad. Entonces tal vez yo pueda conocer lo que es tener un padre de verdad». Roberto miró a los dos jóvenes. Uno que crió sin ser biológicamente suyo. Otro que era biológicamente suyo, pero creció lejos. Y ahora los dos allí, juntos, ofreciendo una oportunidad de familia. Las lágrimas vinieron, gruesas, calientes, liberadas. Roberto abrazó a Pedro primero, apretando fuerte, sintiendo el cuerpo de su hijo, sí, su hijo, contra su pecho. Después abrió un brazo para Lucas, quien dudó solo un segundo antes de entrar en el abrazo. «Ustedes son mis hijos», dijo Roberto entre sollozos. «Los dos. No importa la sangre, el ADN, nada de eso. Ustedes son mis hijos». Los tres hombres se quedaron allí, abrazados, llorando. José Carlos observaba desde lejos, limpiándose los propios ojos con un trapo de grasa. Las semanas siguientes fueron de descubrimientos y ajustes. Pedro y Lucas se volvieron cercanos, descubriendo semejanzas y diferencias, construyendo una relación de hermandad
que el ADN ya había determinado, pero que el corazón necesitaba confirmar. Beatriz pidió encontrarse con Roberto. Ella estaba diferente, delgada, los cabellos rubios ahora teñidos de blanco, el rostro marcado por la culpa y el tiempo. Se sentaron en un café, el mismo donde Roberto había encontrado a Lucas por primera vez. «Roberto, yo no sabía», comenzó, la voz trémula. «Pablo me engañó también. Él me dijo que el bebé era nuestro, que había nacido saludable gracias a una cirugía de emergencia. Yo nunca imaginé, nunca sospeché. ¿Y cuándo descubrió la verdad? Hace 5 años, poco antes de que Pablo muriera. Él lo confesó todo. Estaba con remordimiento, miedo de morir con ese peso. Me contó sobre el cambio, sobre Elena, sobre todo. Quedé destruida. Pasé años queriendo contarle a Lucas, pero tenía miedo de perder a mi hijo. Pero él no es su hijo. Pedro lo es». Beatriz comenzó a llorar. «Lo sé, y lo siento tanto. Pero yo crié a Lucas. Amé a ese niño como si fuera mío, así como usted amó a Pedro». Roberto entendió, porque al final eran iguales. 2 padres que amaron hijos que no eran biológicamente suyos. 2 padres que hicieron lo mejor que pudieron con las cartas que la vida repartió. ¿Quiere conocer a Pedro? ¿A su hijo biológico? Beatriz movió la cabeza, las lágrimas corriendo. «No sé si tengo ese derecho. No sé si él querrá conocerme. Déjeme hablar con él». Cuando Roberto le contó a Pedro sobre la petición de Beatriz, el joven se quedó callado por un largo tiempo. Miraba sus propias manos, procesando. «Ella me concibió, pero no me crió. No sé qué siento por ella. No necesitas saber ahora, hijo, pero tal vez conocerla te ayude a entender de dónde vienes». «¿Y mi mamá? ¿La Mariana? ¿Ella sabía todo?» Roberto suspiró. «Creo que sí. Sus últimas palabras, la forma en que actuaba, ella sabía, y sufrió con eso toda la vida. Debió haberlo contado, debió. Pero a veces la gente guarda secretos porque cree que está protegiendo a quienes ama. No es correcto, pero es humano». Pedro finalmente accedió a encontrarse con Beatriz. El encuentro fue tenso, cargado de emoción. Beatriz miraba a Pedro con una mezcla de fascinación y dolor, viendo rasgos de ella en aquel rostro que nunca conoció. «Creces bien», dijo la voz quebrada. «Roberto te crió bien. Él es el mejor padre que podría tener», respondió Pedro, sin hostilidad, solo honestidad. «Lo sé, y no vine aquí para intentar ser tu madre. Sé que no tengo ese derecho. Solo quería que supieras que si hubiera sabido la verdad desde el principio, habría luchado por ti. Te habría amado tanto como amé a Lucas». Pedro asintió, los ojos llenos de lágrimas. «Gracias por decir eso». No se volvieron madre e hijo, pero a lo largo de los meses desarrollaron una relación respetuosa, cariñosa a su manera. Beatriz asistía a los almuerzos de sábado que ahora ocurrían en la casa de Roberto con los 2 jóvenes. Era extraño al principio, pero gradualmente se volvió normal. Lucas comenzó a pasar más tiempo en el taller, aprendiendo mecánica con Roberto. «Nunca hice nada con las manos», admitió, sonriendo al mirar sus dedos sucios de grasa. «Es padre, es real». Roberto le enseñó pacientemente, de la misma forma que le había enseñado a Pedro cuando era niño. Pero Pedro nunca tuvo interés en la mecánica. Lucas, sí, tenía habilidad, las manos firmes, la atención a los detalles, la paciencia para resolver problemas. «Saliste a mí», dijo Roberto un día, con orgullo en la voz. Lucas sonrió, una sonrisa genuina, no la sonrisa corporativa fría que usaba antes. «Sí, creo que sí». 6 meses después de la revelación, Elena falleció. Roberto fue al velorio. Había poca gente. La mujer tenía pocos amigos, sin familia cercana. Él se paró al lado del ataúd, mirando aquel rostro en paz. «Gracias», susurró, «por tener el valor de contar la verdad, aunque fuera tardía, por darme una oportunidad de conocer a mi hijo biológico, y por hacerme entender que la paternidad es mucho más que sangre». Volvió a casa y abrazó a Pedro por largos minutos. «Te amo, hijo. Lo sabes, ¿verdad?» «Lo sé, papá. Yo también te amo. Nada de lo que pasó cambia eso. Eres mi hijo, mi primer hijo, el hijo de mi corazón». Pedro lloró. Roberto lloró. Y en aquel abrazo sellaron la verdad que el ADN nunca podría negar. Eran padre e hijo,
no por biología, sino por elección, por amor, por 30 años de historia compartida. Lucas también se volvió parte de la vida de Roberto. No reemplazó a Pedro, ni lo intentó, pero encontró su lugar. Él comenzó a simplificar su vida, alejándose del mundo corporativo frío, enfocándose en proyectos que realmente importaban. Usó su conocimiento de tecnología para crear una aplicación que conectaba a mecánicos independientes, como Roberto, con clientes, ayudando a pequeños empresarios a crecer. «Es mi forma de retribuir», dijo. «Usted me dio algo que el dinero nunca compró. Una familia de verdad». Los almuerzos de sábado se volvieron sagrados. Roberto, Pedro, Lucas y a veces Beatriz, sentados bajo la sombra del árbol de mango, comiendo comida simple, conversando sobre todo y nada. José Carlos siempre aparecía también, porque él era parte de aquella familia extraña e imperfecta. Un año después de la revelación, Roberto tuvo un pequeño infarto. Nada grave, pero asustó a todos. Pedro y Lucas se turnaron en el hospital, ninguno queriendo dejar al padre solo. «Ustedes no necesitan hacer esto», dijo Roberto, débil pero sonriendo. «Vayan a trabajar, vayan a vivir sus vidas». «¿Estás loco?», respondió Pedro. «Pasaste toda la vida cuidándome a mí. Ahora es mi turno de cuidarte a ti». Lucas estuvo de acuerdo. «Nuestro turno». Roberto miró a los dos jóvenes al lado de la cama, tan diferentes, pero ambos sus hijos, ambos allí por elección, no por obligación. «Soy un hombre con suerte», murmuró. «No, papá», dijo Pedro, sosteniendo su mano. «Nosotros somos los afortunados». Cuando Roberto recibió el alta, descubrió que los hijos habían renovado la casa, pintado las paredes, arreglado la puerta, cambiado el techo que goteaba. Lucas había contratado una empresa. Pedro había coordinado todo. «Ustedes no tenían que...». «Claro que teníamos que hacerlo», interrumpió Lucas. «Esta es la casa de nuestra familia. Necesita estar en buenas condiciones». Roberto lloró. De nuevo. Parecía que lloraba mucho últimamente, pero eran lágrimas buenas, lágrimas de gratitud. Los meses pasaron. Las heridas emocionales fueron cicatrizando. Pedro hizo las paces con la memoria de Mariana, entendiendo que ella había guardado el secreto por amor, no por maldad. Lucas aprendió a perdonar a Pablo, reconociendo que el hombre había hecho elecciones terribles, pero también había intentado ser padre a su manera. Y Roberto aprendió la lección más grande de todas, que la familia no está definida por cromosomas o grupos sanguíneos. Está definida por presencia, por elección, por amor que se manifiesta en acciones diarias. En almuerzos de sábado, en manos sucias de grasa trabajando juntas, en abrazos que curan heridas invisibles. 2 años después de la revelación, en una tarde de sábado soleada, Roberto reunió a todos en la casa renovada. Pedro, Lucas, Beatriz, José Carlos y algunos amigos cercanos. Él había preparado una carne asada, algo que raramente hacía por considerarlo un lujo innecesario. «Quería agradecer a todos ustedes», dijo, la voz firme a pesar de la emoción, «por enseñarme que perder una certeza puede ser doloroso, pero ganar la verdad es liberador. Pasé 30 años creyendo que sabía quién era mi familia, y cuando todo se derrumbó, descubrí que no sabía nada». Hizo una pausa, mirando a Pedro y Lucas uno al lado del otro. «Pero también descubrí algo mucho más importante. Descubrí que el amor no necesita acta de nacimiento, que padre no es el que da el ADN, es el que da la vida, no la vida biológica, sino la vida de verdad. Las enseñanzas, los valores, el hombro para llorar, la mano para sostener». Pedro se limpió los ojos discretamente. Lucas también. «Entonces hoy quiero oficializar algo. Pedro, tú siempre has sido mi hijo, pero Lucas, quería preguntarte, ¿me aceptas como padre? ¿Oficialmente? Porque me encantaría que tuvieras mi apellido también». Lucas se paralizó. Los ojos se le abrieron de par en par. La boca se le abrió, pero no salió ningún sonido. Finalmente, logró susurrar. «¿Usted lo dice en serio?» «Completamente en serio. Eres mi hijo, Lucas. De sangre, de corazón, de todas las formas que importan, y quiero que el mundo lo sepa». Lucas cruzó el patio en 3 pasos largos y abrazó a Roberto con fuerza. «Sí», dijo, la voz quebrada. «Sí, acepto. Quiero tener tu apellido. Quiero ser tu hijo oficialmente».
Los presentes aplaudieron. Beatriz lloraba, una sonrisa enorme en su rostro. Pedro abrazó a los dos, creando una corriente de afecto que parecía irradiar calor a todos alrededor. En los meses siguientes se procesaron los trámites legales. Lucas Santana se volvió Lucas Almazán Santana, manteniendo ambos apellidos como un puente entre los dos mundos que lo formaron. El taller ganó un letrero nuevo: Almazán e Hijos, Mecánica General. Pedro continuó siendo profesor, pero comenzó a dar clases de inglés gratuitamente a jóvenes de escasos recursos de la colonia, inspirado por el ejemplo de generosidad de su padre. Lucas usó parte de su riqueza para expandir el taller, contratar más mecánicos, crear un programa de aprendizaje para jóvenes sin oportunidades. «Le estamos dando a otros chavos lo que mi padre me dio a mí», explicó Lucas cuando le preguntaron. «Una oportunidad, una familia, un propósito». Roberto veía todo aquello con el corazón desbordándose de orgullo. Sus hijos, tan diferentes pero tan buenos, tan íntegros. Pedro con su pasión por la educación, Lucas con su talento para los negocios usado para el bien, ambos cargando los valores que él intentó inculcar: honestidad, trabajo duro, compasión. 3 años después de la revelación, en un domingo por la mañana tranquila, Roberto despertó con el sol calentando su rostro a través de la ventana recién instalada. Se levantó despacio, las rodillas siempre se quejaban en las mañanas frías, y caminó hasta la cocina. Hizo café, el aroma familiar llenando la casa. Miró alrededor, las paredes pintadas de un beige suave, el piso nuevo sin grietas, los muebles simples pero bien cuidados, las fotos en la pared mostrando una familia que la genética no explicaba, pero que el amor justificaba completamente. Había una foto reciente, tomada en la Navidad pasada. Roberto en el centro, un hijo a cada lado, todos sonriendo genuinamente. Beatriz estaba allí también, un poco apartada pero parte del grupo. José Carlos aparecía en la esquina, haciendo una mueca graciosa. Era imperfecta, era extraña, era hermosa. El celular sonó. Era Pedro. «Buenos días, papá. Solo llamaba para recordarte que hoy hay carne asada aquí en mi casa. Lucas ya confirmó que va. ¿Vienes, verdad?» «Claro, hijo. No me lo perdería por nada». «Excelente. Y papá, tengo una novedad para contarte. Puede ser una sorpresa». «¿Novedad? ¿Qué tipo de novedad? Ven más temprano y lo descubres. Te amo, papá». «Yo también te amo, hijo». Roberto colgó curioso. Pedro no era de hacer misterios. ¿Qué sorpresa sería esa? Unas horas después llegó a la casa de Pedro, un departamento modesto pero acogedor en la colonia del Valle. Lucas ya estaba allí, ayudando a preparar la carne. Cuando Roberto entró, los dos hijos intercambiaron una mirada cómplice. «Papá, siéntate aquí», dijo Pedro señalando el sofá. Roberto se sentó, el corazón acelerándose. «Me están poniendo nervioso. ¿Qué está pasando?» Lucas se sentó a un lado, Pedro al otro. Los dos sostenían papeles. «Papá», comenzó Pedro, «siempre hablas sobre cómo descubrir la verdad del ADN cambió todo». Y sí lo hizo. Pero hubo una cosa que nunca investigamos completamente. Roberto frunció el ceño. «¿Qué quieren decir?» Lucas continuó. «Nos dio curiosidad toda la historia. Entonces contratamos a un investigador privado y descubrimos algunas cosas sobre nuestras abuelas, sobre el hombre que era padre de Mariana y Beatriz. ¿Y qué descubrieron? Descubrimos que era un hombre terrible. Abandonó a 6 familias diferentes. Tuvo hijos en varios estados. Nunca asumió a ninguno de ellos». Roberto suspiró. «Eso es triste, pero yo no...» «Espera, papá. Hay más. Descubrimos también que Mariana tenía una hermana menor. No solo a Beatriz, que era media hermana, sino una hermana de sangre completa. Se llama Clara». El corazón de Roberto casi se detuvo. Mariana tenía una hermana. Ella nunca mencionó, porque fueron separadas cuando niñas, adopciones diferentes. Pero papá, la encontramos. A Clara. Ella vive en el Estado de México. Tiene 62 años. Y cuando le contamos la historia, lloró. Dijo que siempre soñó con conocer a su hermana, pero nunca pudo encontrarla antes de que Mariana muriera. Pedro tomó el celular y mostró una foto. Una mujer de cabellos entrecanos, ojos oscuros profundos, sonrisa suave. Era Mariana. No era Mariana. Era,
y no era al mismo tiempo. Ella quiere conocerte, papá. Quiere conversar sobre Mariana. Tiene fotos de cuando eran bebés, documentos, historias que su familia adoptiva guardó. Roberto sostuvo el celular con manos temblorosas. Miró a aquella mujer que cargaba la mitad de los genes de Mariana, una conexión con el pasado. Un puente hacia la mujer que amó y perdió. ¿Ella quiere conocerme? ¿Incluso después de todo lo que pasó? Ella dijo que usted fue el único hombre que realmente amó a su hermana, que crió al hijo de otra persona como si fuera suyo, que usted es la prueba de que los hombres buenos aún existen. Las lágrimas vinieron sin aviso. Roberto lloró allí, entre sus dos hijos, sintiendo el peso y la belleza de cómo la vida se había desarrollado. Todos los dolores, todas las pérdidas, todas las revelaciones impactantes, todo había llevado a este momento, a esta familia imperfecta y maravillosa. ¿Cuándo puedo conocerla? Lucas sonrió. ¿Qué tal ahora? El timbre sonó. Pedro fue a atender, y cuando volvió, traía a una mujer de cabellos entrecanos, ojos llenos de lágrimas, sonrisa nerviosa. Roberto, dijo, la voz tan parecida a la de Mariana que él sintió que el pecho se le apretaba. Soy Clara, hermana de Mariana. Roberto se levantó, las piernas débiles, caminó hacia ella y sin pensar la abrazó. Abrazó a aquella extraña que cargaba la esencia de su difunta esposa. Abrazó y lloró. Ella te amaba mucho, susurró Clara. Encontré cartas que ella escribió, pero nunca envió. Cartas pidiendo perdón, explicando por qué guardó el secreto. Ella te amaba tanto, Roberto, y sufrió tanto con la mentira. Lo sé, respondió. Siempre lo supe en el fondo. Y la perdono. Perdono a todos. Pasaron la tarde conversando. Clara contó historias de la infancia que escuchó de su familia biológica antes de ser adoptada. Mostró fotos de dos niñas pequeñas, Mariana y ella, antes de la separación. Compartió cartas, documentos, pedazos de una vida que Roberto nunca conoció. Mariana era fuerte, dijo Clara, pero también estaba atormentada por el abandono de su padre, por la separación de la familia. Cuando te conoció, finalmente encontró paz. Tú fuiste la familia que siempre quiso, y ella fue todo para mí. Lo sé, y por eso quiero ser parte de tu vida, si me lo permites. No puedo traer a mi hermana de vuelta, pero puedo intentar mantener viva su memoria. Roberto sonrió entre lágrimas. Me encantaría eso. Esa noche, después de que todos se fueron, Roberto se quedó solo en la terraza de Pedro, mirando al cielo estrellado de la Ciudad de México, o lo poco que se veía entre la contaminación lumínica. Pensó en todo lo que había pasado, la revelación de Elena, el rechazo inicial de Lucas, el descubrimiento de la conexión genética compleja entre todos, la aceptación, el perdón, el recomienzo. Pensó en Mariana, donde quiera que estuviera, y susurró, ahora entiendo, amor. Hiciste lo que creíste correcto. Amaste a nuestro hijo, a ambos nuestros hijos, de la manera que podías, y te perdono, completamente. Una brisa suave pasó por él, cargando el olor a jazmín, el perfume favorito de Mariana. Pedro salió a la terraza, 2 tazas de té en las manos. Se sentó al lado de su padre en un silencio cómodo. ¿Estás bien, papá? Estoy, hijo. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Sé que fue mucho. Muchas revelaciones. Muchas emociones. Roberto miró a su hijo. El hijo que no era biológicamente suyo, pero era suyo en todos los sentidos que importaban. Lo fue. Pero ¿sabes lo que aprendí? ¿Qué? Que la familia es lo que uno construye, no lo que el azar nos da. El ADN puede decir que no eres mi hijo, pero 30 años de desayunos juntos, de conversaciones antes de dormir, de abrazos cuando llorabas, de orgullo cuando lograbas algo, eso dice otra cosa. Pedro apoyó su cabeza en el hombro de su padre, algo que no hacía desde niño. Tuve mucho miedo de perderte cuando descubrí la verdad. ¿Perderme a mí? Miedo de que me amaras menos. Miedo de que prefirieras a Lucas, el hijo de verdad. Roberto rodeó con su brazo los hombros de Pedro. Hijo, escucha bien lo que te voy a decir. No existe hijo de verdad o hijo de mentira. Existe hijo, punto. Y tú eres mi hijo. Lucas también es mi hijo. Diferentes, pero iguales en mi corazón. ¿Y si Mariana hubiera contado la verdad desde el principio? Roberto pensó por un momento. No lo sé.
Tal vez hubiera sido más fácil, tal vez hubiera sido más difícil, pero me gustaría creer que habría hecho lo mismo. Te habría amado exactamente de la misma manera, incluso sabiendo que yo era hijo de Pablo Santana, del hombre que orquestó el cambio. Especialmente por eso, no estás definido por quien te concibió, Pedro. Estás definido por quien eres, y eres un hombre bueno, íntegro, generoso. Eso no vino de Pablo, eso vino de cómo fuiste criado, vino de Mariana, vino de mí, vino de las elecciones que tú mismo hiciste. Se quedaron allí por horas, padre e hijo, conversando sobre todo y nada, sobre el pasado y el futuro, sobre pérdidas y ganancias, sobre el extraño y maravilloso viaje que la vida había preparado para ellos. Comenta aquí abajo "La familia está completa" para que yo sepa que llegaste hasta el final de este video, y voy a marcar tu comentario con un corazón especial. Y si la historia de Roberto te emocionó, tengo otra aún más sorprendente para compartir contigo. Solo haz clic en el video que está apareciendo ahora en tu pantalla y te cuento todo. Un gran abrazo y hasta la próxima historia emocionante. Chao, chao.